Buenos días, amadas hermanas, ¿cómo están? Empezamos un nuevo día agradeciendo al Señor por su amor, por su fidelidad y por su misericordia para nuestras vidas. Gracias a Dios por este día. Les damos la bienvenida a esta transmisión y esperamos que el escudriñar juntas la palabra de Dios traiga bendición a nuestras vidas, regocijo y paz, y más que nada promesa y esperanza de que en el Señor todas las bendiciones y las promesas se cumplen. Gracias, Padre, en esta mañana bendice a tus hijas que están allá en casa, bendice a todos aquellos que puedan ver esta transmisión, y gracias porque yo sé que cada mañana tus misericordias son nuevas y hoy nos traes una palabra específica para nuestras vidas. Anhelamos que todas tus hijas allá en casa sean bendecidas. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos en un mismo sentir para adorarte y alabar tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar una canción juntas, así es que vamos a hacer esta declaración al Señor de que somos valientes y esforzadas. Así es que cántala conmigo, cantémosla juntas en casa y adoremos al Señor. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Y a mi derecha y a mi izquierda mis ojos tengo en la meta. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Y tu palabra es mi delicia, la oración es mi conquista. No sé declara esto conmigo. Sin habitar en tu morada. Jesús, tienes tú mi mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías. Y cada día eres fiel. Decláralo que Él es fiel y que Él está con nosotros en todo tiempo. Gracias, Padre. Soy valiente y esforzada y no me canso para nada. Para seguirte estoy Señor, gracias, Padre. Jesús, tienes tu mirada. Jesús, camina de mi lado. Contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías. Y cada día contigo voy y no le temo a nada. Segura estoy, pues tú me amas. Confío en ti, porque mi vida tú la guías. Y cada día eres fiel. Sí, Señor, grande es tu fidelidad para tus hijos, Señor. Así es que en esta mañana lo declaramos, Padre. Valiente y esforzada y no me canso para nada. Yo a mi derecha y a mi izquierda mis ojos tengo en la meta. Jesús. Amén, gracias, Padre. Mis ojos tengo en la meta y esa meta es Cristo Jesús. Así es que en esta mañana nos regocijamos por su palabra, nos regocijamos cantando esta declaración tú y yo. Así es que gracias al Señor porque su fidelidad está siempre. Él es fiel y así lo creemos. Gracias en esta mañana. Así es que hoy nuestro tema es el siguiente. Hulda. Nombres extraños para nosotros pueden ser, ¿verdad? Pero en la palabra del Señor están registrados y yo sé que tienen un propósito perfecto y eterno. Y que por eso Dios los deja plasmados ahí en su bendita palabra para enseñarnos a ti y a mí cada día por medio de estas hermosas mujeres. Así es que Hulda se llama el personaje y nuestra heroína, nuestra mujer valiente y esforzada de hoy. Así es que Hulda, una mujer que habló la verdad. Y fíjate que tú vas a empezar a recordar, ahorita vamos a hacer algún análisis pequeño de la vida de Hulda, de dónde estaba, pero el centro de esta
de esta historia no es precisamente Hulda, hoy hablaremos de ella, pero el centro de esta historia es un rey llamado Josías. Y tú y yo lo escuchamos hace poco, hace algunas semanas atrás, de los labios de nuestro pastor Gerardo Valdés. Él dio esta predicación y nos enseñó un poquito más de lo que el rey Josías hizo a favor de su pueblo. Pero bueno, hoy nos toca hablar de Hulda, una mujer, una profetisa que aparece en esa historia. Y pues vamos a empezar a darle lectura a la palabra de Dios. Así es que nos vamos a la siguiente. Vamos a irnos al capítulo número 2 de Segunda de Reyes. Esta historia se encuentra en Crónicas y en Segunda de Reyes, pero vamos a leer hoy específicamente lo que está en Segunda de Reyes. Vamos a leer todo el capítulo. Yo creo que esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos hacer esta lectura y podemos ver cómo el Señor va a hablarnos por medio de su palabra en esta lectura. Así es que prepárate. Si no alcanzas a leerla aquí conmigo porque la letra es pequeña, ve a tu Biblia, siéntate ahí, no sé, estás con tu café, estás desayunando o tal vez separaste específicamente este lugar para escudriñar. Así es que abre tu palabra y busca Segunda de Reyes 22. Y dice así, Segunda de Reyes 22. Vamos a darle lectura, permíteme tantito, vamos a darle lectura a esta palabra. Gracias a Dios por un nuevo día y créeme que es una bendición del cielo poder juntas escudriñar. Y dice así la palabra del Señor. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. 31 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalia y nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. El sumo sacerdote Hilcías le dice a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, y a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, y a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Y les dice así: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá, y pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. Dice: no hemos estado haciendo
todo lo que dice que debemos hacer. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asasías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Aquí empieza nuestra historia. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: el Señor Dios de Israel ha hablado, regresen y díganle al hombre que los envió: esto dice el Señor, traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor, por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad, de modo que llevaron su mensaje al rey. Así es que esta historia está muy fuerte. Empezamos a recapitular un poco. Si tú ahorita no te sumerges en esa historia y en esa palabra, te recomiendo que te vayas a la página y busques la prédica que habla del rey Josías. Pero hoy vamos a ver una leve reseña de lo que hemos aprendido. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar. 8 añitos, un niño. Y vamos a ver un poquito por qué y los antecedentes. Su bisabuelo Ezequías, tú lo conoces a Ezequías. Ezequías es el rey que le dijo a Dios: alárgame la vida. Él enfermó, ¿recuerdas? Él era un hombre de Dios, él enferma y Ezequías le pide a Dios: alárgame la vida, y Dios le concede 15 años más de vida. Este hombre, yo creo que el Señor lo miró con agrado. Dios mismo vio con agrado al rey Ezequías, tanto que le concedió 15 años más de vida. Todos sabemos que vamos a morir algún día, en algún momento, que Dios ya tiene escrito la hora en que vamos a partir con él. Pero el rey Ezequías agradó al Señor y le alargó un poco más la vida. Así es que, bueno, vemos que él era agradable a los ojos de Dios. Después él tiene un hijo que se llama Manasés, que va a ser el abuelo de Josías. Y Manasés tiene un hijo que se llama Amón. Ellos dos llegan a ser reyes también del pueblo de Judá, pero ellos dos, dice la palabra de Dios, que hacen lo malo a los ojos de Jehová. Entonces, el reinado de Manasés permite que haya atrocidades dentro del pueblo. De hecho, el templo se deja de utilizar para lo que estaba consagrado. Hicieron de todo en ese templo. Se mezclan con dioses paganos y tratan de agradar a dioses paganos. Tanto, fíjate, tanto que la palabra de Dios queda oculta en el templo, queda escondida. Tanto fue el descuido de ellos donde se involucraron en lo malo. Así es que Manasés hace lo malo, Amón su hijo hace lo malo y nace Josías. El reinado de Amón fue muy corto, así es que por eso Josías a los 8 años empieza a reinar. Y fíjate qué sorprendente esta historia. Vemos cómo Josías empieza a reinar y él tiene ese sentir en su corazón de que hay algo más.
Así es que Él les dice, vamos a restaurar el templo. Y en la porción que leíste, yo quise leer todo el capítulo, pero en la porción que leíste vemos cómo Josías empieza a contratar constructores, albañiles, expertos en la madera, carpinteros, y les dice, todo lo que tenemos recaudado de ofrendas, se lo dan a ellos, se los entregan y confíen en que ellos van a hacer un buen trabajo. Así es que al secretario de él, que lo podemos decir así, que se llamaba Safán, y al sacerdote Hilcías, que son los que se mencionan más en el capítulo, el sacerdote durante esos trabajos de restauración encuentra el rollo, el libro de la ley, la Torá, la bendita palabra de Dios, por el cual todo el pueblo tenía que estar regido. Como tú y yo hoy tenemos la Biblia, nuestro manual de instrucciones para aprender y crecer en Dios. Así es que encuentran ese rollo, el sacerdote lo encuentra, lo lee y se lo entrega al secretario, a Safán, al secretario de Josías. El secretario va y le dice al rey buenas noticias, pero le dice primero, la orden que nos diste de que empiece la reconstrucción del templo va por buen camino. Hemos entregado el dinero y todo está en proceso. Pero el sacerdote Hilcías ha encontrado esto y le entrega la ley, le entrega la Torá, le entrega el rollo, el libro de la palabra de Dios. Y dice que la lee Josías. Ya la había leído el sacerdote, se la leen a Josías. Él, en el momento de que el rey escucha la palabra de Dios, rasga sus vestiduras. Y dice la palabra que el rasgar las vestiduras es duelo, es mucha tristeza, mucho dolor en el alma. ¿Recuerdas lo que hacían en el pasado? Rasgaban sus vestiduras, se revolcaban en ceniza en el piso, en señal de humillación, de arrepentimiento. Y yo creo que este joven, ya era un joven, empezó a reinar a los 8, pero dice la palabra que ya era un joven cuando empieza todo este proceso. Algunos piensan que tenía aproximadamente 26 años, algunos dicen que 18, pero bueno, él ya con su conciencia perfecta, sabiendo de lo que era la ley de Dios, empieza y dice, vamos, ¿qué dices, Señor? ¿Qué dices en cuanto a esto? Quiero saber más. Y le dice a su secretario y al sacerdote, vayan y pregúntenle a Dios, vayan al templo y pregúntenle a Dios, ¿por qué hemos encontrado este rollo y para qué lo hemos encontrado? Así es que ellos se junta un grupo de hombres ilustres, hombres importantes en la corte, me imagino, aparte del sacerdote, y van. Y ahí aparece esta hermosa mujer Hulda. Y es una mujer de buen testimonio. Número 1. Dice la palabra que este grupo de hombres va a buscarla. ¿Por qué? Vamos a ver por qué era una mujer de buen testimonio. Dice, tanto fue de buen testimonio que fue consultada por el rey. Así es que ellos sabían que tenían que ir. Y fíjate que muchos escritos nos mencionan que en ese tiempo estaban los profetas Jeremías y Sofonías. Eran la voz de Dios en el pueblo. Y no sabemos por qué van precisamente a buscar a Hulda. Yo sé por qué, porque era una mujer de buen testimonio. Una mujer que a lo mejor muchos conocían, porque la palabra misma no la menciona como profetisa. ¿Qué significa? La voz de Dios. La voz de Dios. Jeremías y Sofonías tal vez no estaban en la ciudad, o no sé dónde estarían, pero yo creo que Dios tiene un propósito divino en esto, en que fueran a consultar a Hulda. Ese propósito divino es decirnos a ti y a mí como mujeres que podemos tener un ministerio al servicio de Dios. Muchos lo niegan y dicen, la mujer no puede hacer esto, la mujer no puede hacer aquello.